Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otro y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio A todo esto que vemos, pero no escuchamos. porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a nuestro capítulo número 17 de Tu Cuerpo Habla. Hoy vamos a platicar sobre estigma de peso en el hipotiroidismo y tenemos una especialista que además Lau conoce perfecto, es amiga de Lau. Yo tengo el gusto de conocerla gracias a ella. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Lorena Torres, que es nutrióloga especialista en tiroides, balance hormonal, salud intestinal y algo súper importante, amante de los postres. Bienvenida, Lorena, a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lore, por estar aquí. Yo la verdad es que estoy muy, muy feliz. Seguro se escucha en mi voz. Es una persona que quiero y admiro muchísimo como nutrióloga y como ser humano. Y creo que es muy importante tocar hoy el punto de cómo solo centrarnos en el peso, ya sea para una consulta médica o nutricional, puede limitarnos en muchos aspectos. Entonces, justo el día de hoy, Lore nos va a platicar un poquito más sobre su experiencia como paciente y como nutrióloga. No hemos hablado como tal de estigma de peso en el podcast, pero bueno, ya lo hemos a lo mejor mencionado un poco en las redes y a veces se piensa que el estigma sí mayormente afecta a las personas que tienen un cuerpo del espectro más grande, pero también sí he leído que más o menos el 30% de las personas no son diagnosticadas en alguna enfermedad porque se da por hecho que por ser delgados, pues ya somos sanos y no tenemos nunca nada. Entonces, creo que también es importante mencionar que el estigma de peso puede afectarle a todos los espectros de peso, ¿no? Desde los a lo mejor más bajos hasta los más altos. Y justo, pues, Lore nos va a platicar desde su experiencia, también, como dice Lau, en su clínica, pero creo que lo padre, lo que queremos hoy que nos cuentes más es como cómo lo vive del otro lado la paciente, ¿no? Entonces, Lore, si nos quieres comenzar a platicar cómo fue tu diagnóstico, tu proceso, cómo te afectó, o sea, todo. Claro que sí, pues les cuento, como les dicen Lau y Carla, yo soy Lorena Torres, soy nutrióloga, pero también vivo con hipotiroidismo ya desde hace 8 años y tuve un proceso muy tortuoso y muy largo para el diagnóstico, donde les puedo decir que la verdad la pasé súper mal, casi 2 años o un poco más sintiéndome terrible y entonces todo comenzó en una visita al ginecólogo donde ¿no? Yo estaba teniendo cambios en mi periodo menstrual sin realmente tener cambios en mi estilo de vida y entonces me decía que estaba estresada y no pasó nada, ¿no? Después, a los 6 meses volvía con síntomas, tenía bochornos, tenía cambios de temperatura muy marcados. Para esto les cuento, pues yo creo que tenía 26, 27 años, hoy tengo 35, y entonces claramente el ginecólogo me decía, no, pues, o sea, tú estás ¿no? Estresada, estás exagerando, casi, casi, y no me hizo ningún análisis en ese momento. Pasó prácticamente el año completo. También, digo, les puedo decir, no siempre es culpa de los médicos. Yo no tenía la cabeza, ni el tiempo, ni el conocimiento, y muchas veces es por desinformación, de que podía hacer algo más, ¿no? De que me podía revisar de alguna otra manera. Y ya después de un año que pues seguía con estos malestares, mi ginecólogo así me dijo como, bueno, te vamos a mandar a hacer análisis. Salió mi TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, que es la más sensible a cualquier cambio tiroideo, en casi 15, cuando, bueno, los rangos normales son de 0.5 a 5, ¿no? Entonces, la tenía 3 veces más alta y claramente por eso mis malestares. Que cuando les digo que me sentía muy mal, era, no dormía, tenía resequedad ocular y entonces cuando yo cerraba los ojos sentía como arena entre mis ojos y mi globo ocular y cuando te duermes como pues tus ojos están, no sé, se mueven, ¿no? Yo me despertaba de sentir el raspón entre mi párpado y el ojo. Era una sensación horrible y entonces me preocupaba, ¿no? Y claramente sí estaba estresada, ¿no? Porque yo decía, ¿qué me está pasando? Obviamente tenía muchos problemas gastrointestinales, que ahí yo decía, pues sí, seguro es porque estoy muy estresada, tenía mucho trabajo y, y como que lo dejas pasar. También tenía cambios, obviamente, en mi peso, pero ahí sí les puedo decir que nunca le puse atención a mi peso. Siempre he tenido un cuerpo normativo.
¿no? Y me pasaban tantas cosas y me sentía tan mal que lo de menos fueron los cambios en mi composición corporal para mí. Y como yo creo que de afuera las personas no notaban un cambio significativo porque siempre he sido, ¿no?, relativamente delgada o con este cuerpo normativo. Y pues bueno, para no hacerles esta historia más larga, pasaron casi 2 años hasta que pues ya se me midió esta TSH. El ginecólogo me medicó cuando creo que lo correcto y lo adecuado hubiera sido que me mandara con el endocrinólogo también, porque son los especialistas en hormonas y son los que deben tratar esto. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Tómate esta pastillita y ya con eso lo resolvemos. Pues pasaron 6 meses y yo no me sentía muy bien. Entonces, pero bueno, ya supe, ok, es la tiroides. Yo por mi parte me puse a investigar y así ha sido todo este proceso, pero mucho fue porque como, o creo yo, era una persona de un cuerpo normativo o socialmente aceptado. Yo juro que me tiraron de loca por más de 2 años. Y fue para mí súper desesperante, súper frustrante. Y también un poco porque a mi alrededor, pues la gente me decía como, no, Lore, ¿cómo vas a estar enferma? O sea, tú estás bien, ¿no? Tú comes bien, tú haces ejercicio, o sea, a ti no te puede estar pasando nada. Y entonces era como, te juro que me pasa esto y esto y esto y esto, me siento mal, o sea, no estoy durmiendo, ya no rindo para el ejercicio, o sea, no me da la energía física para lograrlo. Y como que te sientes ignorado, o al menos yo me sentí así, y es porque visiblemente no puedes saber absolutamente nada del estado de salud de una persona por el tamaño de su cuerpo. Entonces la gente daba por hecho que yo estaba bien. Y después de un poquito más de 2 años, ya tuve un diagnóstico, no el adecuado, pero un diagnóstico. Y ya casi 3 años después, pues ya tuve diagnóstico adecuado. Yo me fui empapando más sobre este tema y efectivamente dije, no, pues no solamente es cuestión de tomar un medicamento, sino cuidar muchos otros aspectos de la vida. Oye, ¿qué otros síntomas tuviste? ¿Te pasó que tuvieras caída de cabello, que se te quebraran las uñas o frío, depresión? Es que son demasiados los síntomas, ¿no? Sí, de los síntomas de hipotiroidismo tuve prácticamente todos, que justo es cansancio excesivo, resequedad en la piel, pérdida excesiva de pelo, rompimiento de uñas, cambios en tu ciclo menstrual o resequedad vaginal, cambios en tu líbido, dificultad para dormir, mucho frío o mucho calor. Les digo que yo llegué al ginecólogo por bochornos y tenía 26, 27 años. Y frío, hubo una vez que yo creo que fui a Querétaro, donde está el agua ahorita, estábamos yo creo que como a 10 grados. Y yo traía una sudadera, una chamarra normal, que no hacía tanto frío y aunque es una ciudad con viento, pues de repente voy al baño y yo los labios morados, o sea, pero de verdad morados, como si yo estuviera a menos 20 grados o no sé. Entonces regreso con cara de susto con mi novio y le digo, ¿ya me viste la cara? O sea, yo sabía que tenía frío, pero pues como que te adaptas y dices, vivo así. Y se me queda viendo como de, ¿qué te pasó? Y yo, no sé qué me está pasando, pero tengo los labios morados, me vi las manos y tenía las uñas moradas. También después, ya cuando se me hicieron los análisis adecuados, tenía la prolactina muy alta, entonces llegué a tener galactorrea, que es pues secreciones, pues es que no es leche, pero es un líquido que sale de los pezones. ¿Y cuál otro se me está olvidando? Cambios drásticos de humor. Yo pensaba que era, pues claro, llevo ya meses con depravación del sueño, entonces estaba súper irritable. Soy una persona bastante, o sea, como tranquila, relajada. Te ves La tranquila. verdad es que pues siempre como que le veo la parte padre o positiva a la vida y bueno, yo era un dramón. Y luego sí decía, bueno, es que llevo 8 años sin parar de trabajar, me tuve que hacer un adulto independiente muy rápido. Entonces yo solita me convencía de que no, sí esto es estrés de la vida. O sea, no te está pasando nada, porque pues, la gente te dice que no te puede pasar nada, los doctores te dicen que no te puede pasar nada y sí. Viendo las fotos, también noté, obviamente tuve un cambio en mi composición corporal y pues todo eso me pasó, que son los síntomas de hipotiroidismo. Así que si ustedes tienen 1 o 2 de estos, chéquense mañana la tiroides y háganse un perfil completo.
Siento que yo me tengo que hacer uno. Sí, y es que creo que eso es muy preocupante, que casi todos, o sea, al menos yo en consulta escucho todos esos síntomas muy frecuente. Y es que es súper frecuente, también obviamente, pues cansancio excesivo, ¿no? Pérdida de Ujú. pelo, pues se confunden con muchos otros padecimientos, pero yo les digo a mis pacientes, así como ustedes ahorita entre broma y no, es como, revísate. Creo que Además. si tienes alguna duda o algo te hizo ruido, la mejor opción es hacernos caso. Y si algo he aprendido con este proceso, es escuchar a mi cuerpo y decir, Mm. claro, o sea, yo soy la que vive en este, ¿no? En este cascarón y sé cómo se siente normal, ¿no? Y sé cómo se siente bien y sé cuando no se siente bien. Y entonces, si sienten que algo por ahí puede estar generando ese ruido o algún malestar, eh, pues más vale descartar. Así que sí Sí. revisarse. Me quedo pensando que al final, por ejemplo, el periodo menstrual es un signo, al final te dice si estás bien de salud, ¿no? O hay algo que revisar. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que está tomando pastillas anticonceptivas, que realmente no es una regla real, por así decirlo, pues es como que puedes estar tapando ahí algo, ¿no? Sí, totalmente. Al ser una hormona, bueno, es un sustituto de un precursor hormonal, realmente no te muestra si estás teniendo un buen ciclo menstrual o no. De hecho, en mi primer visita al ginecólogo y en la segunda, fue como, no, lo que tú necesitas es este anticonceptivo porque esto te va a regular. Entonces me dieron anticonceptivos, lo cual me fue peor, porque Ujú. realmente uno no es la solución y dos, puede tapar más Ujú. el síntoma de que nuestro cuerpo, y sobre todo como mujeres, es como nuestra principal, no sé, como sabiduría interna, porque son los ciclos que tenemos mes a mes. Si algo por ahí se mueve, por supuesto es un indicador de que necesitamos revisar algo en nuestro estado de salud en general. Ujú. Sí. Y como decías, Lore, no normalizarlo, porque creo que entre que te tiran de a loca, que estás exagerando, que solo Ujú. es estrés, que si es tu exceso de peso o estás flaca y entonces estás bien, nos acostumbramos a vivir así. Y Totalmente. creo que ahí también es como un gran riesgo de que quien nos esté escuchando no es normal y que se chequen y se acerquen con expertos, ¿no? Totalmente, y porque justo no es normal sentirnos mal y la enfermedad, tanto la salud, pueden suceder en cualquier tamaño de cuerpo. Entonces, por eso también hay muchísimos subdiagnósticos o malos diagnósticos. Como decías, Carla, ¿no? Un 30% de personas o sea, como en el cuerpo, ¿no? Socialmente aceptado o el estándar, pero también muchísimas personas con tamaños de cuerpo muy grande no se acercan a los profesionales de salud que deberían por este miedo a ser ignorados, Sí. ¿no? Ujú. Y decir, es que son tus hábitos, ¿no? Es tu culpa estar así. Y nunca es nuestra culpa. Claro que hay detonantes y, no sé, o sea, muchísimas circunstancias que podemos como trabajar y mejorar, pero nada en realidad está al 100% en nuestro control absoluto, ¿no? Porque es Entonces, como te decían a ti, ¿no? Haces ejercicio, comes bien, o sea, ¿cómo puede que te pase algo? O sea, son cosas que pueden pasar por más que tú estés haciendo lo mejor que puedas en tu vida. totalmente. Y bueno, yo sí, o sea, sí tengo claro que para mí el detonante principal fue el estrés. O sea, yo Ujú. sí no tenía pues tiempo de relajación y aunque lo intentaba y ya sabes, el cotorreo de fin de semana con tus amigos, pero pues yo trabajaba y estudiaba desde los 19 años y entonces preocúpate por pagar tu renta, hacer el súper, pagar la luz, o sea, y entonces Sí, como sí. que tu cuerpo de alguna forma te habla, Ujú. ¿no? Y entonces fue esta manera obligada, o al menos hoy lo quiero ver así, o me ha servido verlo así, de decir, a ver, necesitas hacer una pausa, no Ujú. puedes con todo, ¿no? Entonces como que date chance de, pues de bajar el ritmo, no pasa nada. Sí. Sí. Oye, Lori, ¿cómo, creo que es un poco de lo mismo, pero ¿cómo crees que afecta el solo enfocarnos en el peso para un diagnóstico o cualquier consulta médica y nutricional? ¿En qué nos podría afectar? Pues creo que es un sesgo enorme. Muchísimo del hipotiroidismo es uno de los signos o síntomas es el incremento de peso. Entonces te dicen, si tú no has aumentado de peso, eh,
no tienes nada, ¿no? Y es, no, espérame, no todas las personas tenemos la misma manifestación. Y el peso por el peso, pues, ¿no? Ahora todos lo sabemos, pero pues el peso puede ser agua, ¿no? O sea, retención de líquidos, son muchos otros componentes a lo largo del día que van variando. Y entonces el peso de una persona como tal, pues no nos dice nada y es un sesgo enorme para tener el tratamiento adecuado. Entonces, la verdad es que guiarte por el peso de una persona para hacerle un diagnóstico, ya hoy me parece un insulto a la ciencia, porque hay tantos y tantos análisis que te demuestran realmente cómo está una persona, que no podemos ni siquiera utilizarlo para o sea, como parámetro de diagnóstico. O sea, el IMC, por ejemplo, o sea, el índice de masa corporal, que relaciona peso y estatura, realmente es obsoleto para diagnosticar cualquier cosa. Y pienso también en las personas que con todo este tema del cuerpo y la incomodidad con el peso, a veces hasta sienten feo o sienten peor de descubrir que no tienen nada en la tiroides, o sea, que no hay una justificante del por qué su peso es así, ¿no? Eso también se me hace un tema, no sé, muy delicado. Sí, y o sea, también es un tema como súper interesante porque es decir, a ver, somos un conjunto de factores y el revisar solamente un botón de tu cuerpo no quiere decir que ahí va a estar la respuesta. Muchas veces, y por ejemplo los desbalances hormonales, pues todas las hormonas de nuestro cuerpo están interconectadas. Entonces puede no ser tu tiroides, pero puede ser alguna hormona sexual o puede ser tu insulina, ¿no? Que es la hormona que regula la glucosa en sangre. O sea, puede ser una cosa un poco más allá de eso. O simplemente sí mejorar tus hábitos y aceptar, ¿no? Que tu cuerpo y la forma del mismo es diferente, pero siempre como que haciéndole caso a lo que a ti te hace ruido o te genera como estas ganas de buscar respuestas. Creo que siempre la respuesta está en esas dudas que tenemos y las preguntas que nos hacemos. Totalmente. Y como decía Carla, y igual estas personas que tienen miedo, que no está justificado el peso, pero que algo sienten, ¿no? Por algo están ahí o algo están sintiendo falta de energía, irritabilidad, cambios corporales, lo que sea, y que es no solo centrarse en la tiroides y buscarle bien qué es lo que está pasando. Y bueno, y también porque hay muchísimos malos diagnósticos en temas de tiroides, porque la mayoría de los análisis que hacen es un perfil básico donde se mide la TSH, T3 y T4. Cuando lo que se debería hacer es un perfil completo que incluya la T3 libre, que no es lo mismo que la T3 total que incluyen los análisis regulares de todos los laboratorios, y los anticuerpos antitiroideos. Porque tu TSH o tu T3, T4 pueden salir en rangos normales, pero tus anticuerpos pueden estar elevados. Porque el 90% de los casos de hipotiroidismo es por una condición autoinmune que se llama Hashimoto. Entonces, si no te han medido los anticuerpos nunca, desde ahí empezamos, sin importar el tamaño de tu cuerpo. Entonces, muchas personas también de cuerpo grande que llegan conmigo y me dicen, oye, tengo 5, 8, 10 años con hipotiroidismo, les pregunto, ¿te midieron los anticuerpos alguna vez? Y no. Y yo, ¿cómo? Y esa es la razón por la que aún con medicamento, con cambios en el estilo de vida, se siguen sintiendo mal. Y entonces ahí es, bueno, hacer un ajuste más a su estilo de vida, alimentación, algunas otras cosas, pero es porque realmente pues no está el panorama completo. ¿Tú crees que esto, o sea, este diagnóstico, o más bien este no tener un análisis completo es porque no van con el especialista adecuado o porque sí están yendo con el especialista adecuado y a lo mejor, no sé, el estigma de peso o simplemente ignorancia o no sé, qué es lo que está pasando que realmente no están siendo completos? Yo creo que es un conjunto de factores, pero mucho en México, y esto sí es mi percepción, es opinión 100% personal, a los médicos como que se les ha inculcado que ellos lo saben todo, ¿no? Entonces, como que les cuesta trabajo, creo que eso ha cambiado en los últimos 5 o 10 años, pero les cuesta trabajo canalizar hacia el profesional de salud adecuado. Y a lo mejor también puede ser un poco de ignorancia de ellos genuinamente creer
que tienen la respuesta, porque así se les enseñó. Entonces creo que es una combinación entre como cultural, ¿no? O sea, una cuestión educativa y un poco de ignorancia, y entonces crees que realmente lo que tú sabes es, ¿no? Es la clave. Oye, Lori, nos Sí, habías no sé. platicado que fuiste diagnosticada, pero que no fue el diagnóstico correcto y el medicamento correcto. ¿Cómo llegaste o qué? ¿Cuál fue tu proceso para llegar bien a tu tratamiento? Pues justo, primero me hicieron ese análisis básico, ¿no? Que es, sale tu TSH, que les digo salió casi en 15, luego mi T3 y mi T4 totales salían en rangos normales. Pero no se me había medido ni T3 libre, ¿no? Ni la T4 libre. Si solo un rango de 3 sale fuera, ¿no? De lo recomendado, se considera hipotiroidismo subclínico, que para mí también eso es como, a ver, o sea, lo tienes, se puede controlar y es cuestión de tiempo, pero ya está ahí, o sea, ya una de tus hormonas te está diciendo que algo no está bien. Pero bueno, todavía no voy a cambiar esa regulación. Y entonces, pues ya es subclínico y entonces también es como, no, este es como el menos grave, ¿no? Es más, nunca me dijeron necesitas hacer un cambio en tus rutinas, en tu estilo de vida, es más, ni bájale al estrés, ¿no? Entonces, ya después que fui con un endocrinólogo, me dijo, ok, nos hace falta medir tu perfil tiroideo completo. Entonces, cuando me mide la T3 libre, que es la hormona activa de tiroides, estaba súper bajita. Y entonces, como que eso explicaba el que yo, aún con medicamento, siguiera con prácticamente todos los síntomas y no mejorara. Uh-huh. Hasta el tercer endocrinólogo que visité, se me midieron anticuerpos. Yo no tengo Hashimoto, pero... Y sí me decían como, bueno, es que tus rangos no es para la sintomatología que tú tienes, ¿no? Porque, y yo, bueno, es que, a ver, discúlpenme, soy una persona sumamente sensible. Sí, o sea, como que mis percepciones corporales son demasiado, o sea, las siento como mucho, ¿no? Y eso es padrísimo porque las cosas buenas las vivo muy feliz, pero las cosas, ¿no? O sea, no sé, como una herida en la piel, yo les juro que puedo sentir cómo va formándose la costrita y así. Entonces, para mí mis síntomas estaban súper exacerbados. Y sí, o sea, mi T3 libre estaba pues en 0. Uh-huh. Entonces, por eso como que fue visitar varios médicos porque aunque, o sea, repetí con varios de ellos, pues no me sentía bien. Y ya en mi caso muy en específico, como que después de 4 o 5 años de la primera toma de mi pastilla de tiroides, como que se encontró que yo no tengo una buena conversión de T3 reversa, entonces lo que necesito es que sí mi medicamento tenga un poco de T3. Pero bueno, ahí luego les cuento más detalles. Wow. O sea, sí tardaste un buen en ya tener un tratamiento bien. Sí, muchísimo. Y emocionalmente me costó mucho trabajo porque justo la tiroides está muy relacionada a tu regulación de neurotransmisores y a la salud intestinal, que como sabemos el 80-90% de la dopamina y serotonina se secreta en intestino. Entonces, para mí también tener estos cambios tan drásticos de humor y en mis niveles de energía me costó muchísimo trabajo entenderlos. Entonces, fue complicado. Y esto de que aún no veías mejorías en síntomas, ¿era solo en síntomas o igual veías tus parámetros bioquímicos seguían igual alterados? En las dos, justo. O sea, mi TSH bajaba, pero no bajaba de 5 o de 6, y los rangos óptimos es tenerlo entre 0.5 y 2.5. Aun cuando, que esa es otra, o sea, por ejemplo, yo llegué a tener 100 microgramos de la dosis de levotiroxina, que me decían, es que para tu tamaño de cuerpo es mucho. Y pues yo no soy endocrinóloga, yo decía, pues que será mucho, ¿no? Entonces, porque lo calculan mucho por volumen corporal, lo cual está, o sea, sí tiene una razón de ser, pero pues bueno, si tu paciente está reteniendo muchos líquidos porque no hay una buena conversión o porque hay alguna otra cosa que se puede modificar, la dosis no va a ser la adecuada. Pero justo como que
por eso no terminaba de cuadrar la dosis y porque no subía mi T3 libre. Ahora también sé que la suplementación es súper importante, pero es algo que los médicos no te dicen. El tema intestinal también me metí muchísimo, algo que me apasiona, por eso es la microbiota intestinal y los cambios que puedes lograr con una microbiota más fortalecida. Al final, microbiota y hipotiroidismo pues, está súper ligado, ¿no? 100%. Sí, totalmente. Oye, Lori, para los que no conozcan mucho del tema, ¿nos podrías explicar un poquito cómo, o sea, por qué se liga tanto el hipotiroidismo con la salud intestinal? Pues es que la tiroides es una glándula que tenemos en la base del cuello y produce hormonas que van a todos los órganos de nuestro cuerpo y están conectadas a pues, nuestro aparato digestivo, al aparato respiratorio, al sistema cardiovascular, a nuestro cerebro. Y o sea, la tiroides también tiene la capacidad como de como mover un poco, como les decía, todas están interconectadas, sobre todo la insulina y por lo tanto las hormonas que regulan el apetito, y que son hormonas que se secretan en el estómago. Y también tenemos hormonas intestinales y por lo tanto el pH gástrico puede llegar a modificarse con estos cambios hormonales. Por eso muchas personas que tienen desbalances hormonales tienen problemas de acidez, ¿no? Y muchos les dicen, es que comes mal. No, no. O sea, no es que comas mal. Bueno, son conceptos, ¿no? De comes bien o comes mal. Igual es polarizar mucho la alimentación, pero no necesariamente. Hay personas que tienen muy buenos hábitos alimenticios y como no están bien tratadas hormonalmente, siguen teniendo malestares gástricos. Pero bueno, cambia el pH y por lo tanto también cambia el balance de bacterias que tenemos en el intestino. Que ese conjunto de bacterias y otros microorganismos se les llama hoy microbiota intestinal, que son esas pequeñas partículas que nos ayudan a pues, absorber los nutrientes, ¿no? A la sangre. Pero depende mucho de nuestro balance de la microbiota intestinal, es decir, qué tantas bacterias, ¿no? Como que positivas o negativas o diversas tengamos, la capacidad de absorción y como pues buena motilidad tenga nuestro intestino. Entonces, depende de lo que nosotros comemos, esas bacterias se nutren o no sobreviven y mueren. Entonces, por eso la alimentación es tan importante en este buen balance y diversidad de nuestras bacterias intestinales. Necesario que se tengan que tener los medicamentos necesarios para que no haya esta modificación, por ejemplo, del pH, pero por otro lado, hacer los cambios para que también el intestino haga que, por ejemplo, de la caseína, que esto pudiera alterar también los niveles, ¿no? De que estés realmente mejorando en tus parámetros. Sí, es que el intestino, o sea, pues absorbe todo lo que pasa a la sangre, ¿no? También hay una cosa hermosísima que se llama circulación enterohepática, que es justo todo lo que nosotros comemos y pasa por el intestino, regresa al hígado de alguna manera, ¿no? Y del hígado, pues sale al intestino. De hecho, el hígado es el que secreta la bilis, ¿no? Lo manda a la vesícula biliar y de la vesícula biliar, pues va al intestino. Si alguno de estos dos órganos no está trabajando al 100%, pues ahí vamos a tener alguna mala como regulación, ¿no? Entonces, aunque nosotros tuviéramos el medicamento adecuado, si no hacemos los cambios correspondientes a la alimentación, no nos vamos a sentir al 100. O viceversa. Hay personas que como que se resisten mucho al tema de consumir medicamento y quieren tratarlo solo con alimentación y aunque es poderosísima, pues necesitamos como juntar más piezas del rompecabezas para que la pieza funcione. Entonces es como el conjunto de hábitos. Y bueno, no cambiando, más bien regresando, nos desviamos un poquito, pero regresando al tema del peso, los diagnósticos, ¿nos podrías compartir algunos mitos que tú escuches en tu consulta diaria o que tengas por experiencia relacionados obviamente al peso y al hipotiroidismo, lo que es más común? Sí, bueno, uno es como ya, si tienes hipotiroidismo, subes de peso y te quedas así, ¿no? O está enferma porque, ¿no? Subió de peso o porque tiene un cuerpo grande. Ninguna de las dos es cierta. También es que, o sea, como que ya no vas a poder modificar o hacer nada por tu salud.
Y eso es independiente del tamaño de tu cuerpo y claro que siempre hay cosas que podemos mejorar, ¿no? En nuestras rutinas para sentirnos bien. ¿Qué otra cosa? Pues que las personas que desarrollan o más bien manifiestan el hipotiroidismo, porque hay un factor genético importante, pues son personas que no hacen actividad física o que son flojas o que tienen malos hábitos de alimentación y no necesariamente es así, no es cierto. O que hasta que alguien no haga mucho ejercicio, no va a bajar de peso y al contrario, por ejemplo, en temas de hipotiroidismo, es súper contraproducente hacer ejercicios de alta intensidad. No sé, pacientes que hacen CrossFit es como de, prueba otras actividades, ¿no? En estas ganas de hipercompensar, como decir, no, es que yo necesito y quiero bajar de peso y es como, es que no es la solución, o sea, la pérdida de peso por la pérdida de peso no es, pues es que no es un tratamiento, ¿no? Y no es la solución a tus problemas ni a tus síntomas. Y, por ejemplo, el exceso de ejercicio es uno de los mitos, ¿no? Es que tienes que hacer más ejercicio para lograr estar como estable, para nada. O que tienes que comer menos, por favor, no. Es comer suficiente para tus requerimientos. Suficiente, pues depende de qué necesite cada quien. ¿Qué más? La falta de descanso. Muchas personas es como, no, pues es que justo tengo que encontrar más tiempo en mi día o hacer más tiempo para hacer más ejercicio y lo que necesitas probablemente es descansar. Son como que de los mitos relacionados y todos van desencadenados un poco desde el incremento que puede haber en el peso y las ganas que tenemos de modificar nuestro cuerpo cuando pues no es la respuesta. Y me quedé con la duda, ¿por qué no recomiendas alta actividad física en personas con hipotiroidismo? El ejercicio como tal, incrementa la liberación de cortisol de una manera controlada, ¿no? O sea, se libera cortisol en nuestro cuerpo para que se secrete adrenalina, endorfinas, otros neurotransmisores y todo muy padrísimo, pero un exceso de ejercicio liberas demasiado cortisol, que es la hormona del estrés. Y tú no quieres tener demasiado cortisol circulante en tu cuerpo porque generas más estrés fisiológico, o sea, más estrés corporal, y entonces generas más desbalance en el resto de tus hormonas. Y el cortisol también tiene esta función de acumular grasa. Por eso al momento de hacer ejercicio liberamos cortisol. O sea, el cuerpo es tan sabio que dice, ok, estoy gastando energía, pero porque sé que voy a dejar esta sustancia circulando por aquí para que en el resto del día acumule un poquito porque mañana también la voy a necesitar. Entonces, sí, ejercicios de muy alta intensidad es un exceso de la liberación del cortisol y cuando no tenemos una buena regulación hormonal, pues se queda circulando y entonces también es proinflamatorio. Pero qué impresionante. Yo también me había quedado con esa duda. Qué bueno que lo preguntaste, Carla, porque justamente, ¿no? Estoy, o sea, siento que no puedo bajar de peso o pienso que estoy mal porque vivo en un cuerpo grande y entonces estoy ahí haciendo ejercicio y está siendo contraproducente. Igual con la comida, te limitas y está siendo contraproducente. Qué importante checarse y ahorita estaba pensando porque soy mucho de hacerme análisis cada año. Y hace un médico me dijo, no seas obsesiva, si buscas algo lo vas a encontrar. Y yo, pero es prevención, se llama prevención. Pero justamente qué importante, bueno, si sientes algo, obviamente acudir con un especialista o hacerte análisis, incluso hasta pedir segundas opiniones o terceras opiniones que te hagan sentido. Y también me acordé ahorita, Lore, que decías del ginecólogo. Como mujeres, ir al ginecólogo, aunque sea una vez al año. Sí, confieso que yo también he sido mala paciente. Después de estos traumas que les acabo de contar, sí, ya dejé de ir un rato al ginecólogo, yo así que no. También es entendible que pasaras por ese proceso de, pues sí, que te decepcionaran, que dijeran que estabas exagerando o así, creo que también se entiende. Sí, también, a ver, yo puedo separar perfecto la parte humana de estas personas, que como humano, él genuinamente, y eso yo estoy convencida, porque no creo que alguien haga su profesión con ganas de hacer daño,
creía que me estaba ayudando de la mejor manera posible, pero era su sesgo de, no, pues es que una persona delgada, ¿cómo se va a sentir así? O sea, no, 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 y aparte está joven, o sea, tiene 26, 27 años, o sea, ¿no? Eh, y es como, bueno, puedo separar como ese sesgo humano y social y cultural que a todos nos han inculcado y decir, o sea, a ver, tampoco fue su culpa, ¿no? Simplemente pues así fue este proceso. Ujú. Y como nos decías al inicio, también saber que está, o sea, nosotros tenemos el derecho de cuestionar al doctor, que tal vez el doctor no lo sabe todo, o incluso buscar otras opiniones y que no únicamente se base en el peso, ¿no? O sea, lo dije pensando un poco más en personas que viven en un cuerpo grande, que les dicen, no, es que estás mal porque te sientes así, porque no bajas de peso, porque no te cuidas. Y ahí sé que no es la manera adecuada, pero desafortunadamente creo que es un buen ejemplo en, ok, si yo fuera una persona delgada, ¿qué estudios me harías o qué, cómo indagarías un poquito más? Pero bueno, Lore es un ejemplo que a veces ni así se puede. Bueno, y es como no Muy bueno. desistir, pero yo invito a todas mis pacientes, independientemente del tamaño de su cuerpo, a decirles, ok, planteáselo así a tu médico, decir, ok, si no revisaras mi peso, ¿qué otros factores tendríamos que estar revisando? Y entonces, ok, revisemos eso, ¿no? Y creo que es una mejor manera de tener un panorama más adecuado, ¿no? Del perfil de cada quien. Y un poco regresando a lo que decías, Lau, de a ver, si lo buscas, lo vas a encontrar. Ah, creo que hay una delgada línea entre saber si lo estás haciendo desde el autocuidado, así lo estás haciendo de la obsesión. Y pues cada quien juzga desde su trinchera y entonces para el señor probablemente la persona que te dijo esto, pues él probablemente tiene una mente más obsesiva y lo tradujo así y tú lo estás haciendo desde el autocuidado. Y ahí sí, la verdad es que les digo, o sea, creo que la respuesta siempre está como en ti porque tú eres la persona que mejor se conoce. Si algo de lo que él te dijo te resuena y te dice, bueno, chance y sí es un poco de obsesión, decir, ah, bueno, voy a revisar desde dónde viene esa obsesión o si podría o no ser y decir, ay, no, la verdad es que no, pues listo, gracias por su comentario, siguiente página, ¿no? Me encanta. Gracias por tu opinión equivocada. Pues sí. Oye, Sí, sí, Lore, sí. y esta es una como hipótesis personal, pero noto mucho que últimamente muchas mujeres tienen temas con la tiroides y está como que este factor de que vienen de ciclos de dietas desde chiquitas. No sé si tú hayas visto esto en tu consulta, pero yo noto mucho eso. Que de hecho si te pones, ¿no?, a investigar, pues ves que realmente sí afecta a la tiroides estos weight cycling. Entonces, no Muchísimo. sé qué has visto tú en tu clínica. Sí, muchísimo. Qué buena pregunta, Carla. Qué bueno que lo mencionas. Se nos iba a pasar, pero no. Muchísimo. Afectan mucho todos estos ciclos de dietas y sobre todo el consumo de pastillas para la pérdida de peso, porque son pastillas que dañan la microbiota intestinal a largo plazo, ¿no? Todos estos laxantes, todas estas pastillas que inhiben la absorción de grasa, hacen cambios a largo plazo que son irreversibles y entonces la respuesta en tu cuerpo es cambios hormonales permanentes. Entonces, sí, el riesgo de estar sometiendo a nuestro cuerpo uno a dietas restrictivas, justo por lo que decía o sea, la restricción alimentaria también libera muchísimo cortisol y bueno, trae otros pues problemas también de fondo, ¿no? Desde la desnutrición. Pero sí, o sea, el vivir en este mundo y ciclo de dietas es un factor de riesgo súper importante. ¿Y cuál es el tema? Como eres joven y tu hormona de crecimiento y todas tus, ¿no?, sustancias en el cuerpo se producen de una manera más eficiente, no te das cuenta hasta después. O sea, generalmente antes la estadística era que se empezaba a manifestar el hipotiroidismo hasta los 45 años. Yo les estoy contando, a mí ¿no? Yo creo que me dio a los 25, 26 y se me diagnosticó casi, ¿no? Empezaba a los 27. Entonces sí, o sea, tu cuerpo va a cobrar esa factura, tristemente te vas a dar cuenta años después, que ese es uno de los riesgos, o sea, como que las chavitas creen que pues, no me pasa nada ahorita, ¿no? O lo hice hace 2 años y hoy me siento bien
y a lo mejor tengo una mala temporada y vuelvo a una conducta de riesgo. Y es como, no, espérame, sí es un foco rojo. O sea, sí hay que tener muchísimo cuidado. eh, y pues esperemos que este tipo de, ¿no? O sea, como hacer ruido, sus podcasts y toda la información que comparten, pues ayuden a que eso deje de suceder. Ay, gracias por compartirnos eso, porque creo que también el hecho que tú veas pues muchos pacientes específicamente con problemas de tiroides, pues hace que también ya tengas esta experiencia, ¿no? De ver esto. Yo recuerdo que en clase o sea, ya en nutrición, nos mencionaba una endocrinóloga que muchas veces el peso que puede llegarse a incrementar realmente no es tanto como pensamos, ¿no? Ella nos hablaba de un promedio de 4 kilos, y que a veces puede ser por retención de líquidos o sí porque tu metabolismo basal se ve disminuido. Pero creo que también es importante mencionar que realmente no puede que no haya tanto cambio en el peso, ¿no? Sí, más que número específico de kilos, es como es un porcentaje que va a depender de cuál es tu peso habitual o peso natural, que es como, bueno, no sé si en algún momento lo van a platicar un poco más a fondo, pero el peso natural es como este peso en el que tu cuerpo naturalmente funciona bien, ¿no? Es como el que has tenido en los últimos promedio 5 años. Y entonces, generalmente el cambio cuando hay temas hormonales es entre un 5 y un 10%. Entonces, por ejemplo, si tu peso natural son 100 kilos, tú vas a subir entre 5 y 10 kilos. Ya más allá de eso, sí tiene mucho más que ver con una mala regulación de eso, o sea, ya sea tus hábitos alimenticios, ¿no? Tus rutinas de descanso y la medicación, o sea, el medicamento. Pero si estás en un buen control, en un promedio entre 6 meses y un año, lo que sucede es que naturalmente regresas a tu peso habitual. Ya. Pero es diferente regresar a tu peso habitual a pensar que ya cuando estés regulado puedas, a lo mejor, en este ejemplo de que a lo mejor 100 kilos es peso natural, ¿no? Que no lo hemos tratado en el podcast, pero sería un buen tema a considerar hablarlo. Entonces, supongamos que esta persona está desregulada y en el momento que ya todo está bien, que ya tomó el medicamento, hizo los cambios, va a regresar a sus 100. O sea, no es que vaya a lograr Claro, 80, ¿no? Que creo que también es lo que se piensa, es que si ya estoy bien, ahora sí voy a poder lograr llegar al peso que tengo planteado como el adecuado o que me han dicho que es el adecuado. pero es que ahí es justo creo que lo que van a seguir compartiendo y haciendo ruido en este podcast. Sabemos que la pérdida de peso o un menor peso no es una mejor salud. Entonces, es quitar de la mente de esa persona, ¿no? Que bajar aún más de peso va a ser una mejoría en su salud. No, no necesariamente. Habrá esa persona que por algo le fue mejor bajando un poquito más de peso, ¿no? Pero también estudios clínicos han visto cuando alguien pierde drásticamente más de su 10% de su composición corporal habitual, es un riesgo metabólico, Sí. sobre todo para el sistema cardiovascular. Entonces, pues no. Sí, justo, gracias por compartirnos todo esto, Lore, y que justo por eso pensé en ti, porque eres un ejemplo claro de que un cuerpo normativo no significa salud. Y siempre que alguien me dice, es que sí, cuando estoy flaca voy a tener salud, por mi mente es así de yo quisiera tener la salud física, mental y soy un cuerpo normativo, ¿no? Y eso no significa que ya vivimos con salud. Pero bueno, si quieres ir cerrando para no robarte más tiempo, Lore. Si quieres No, yo mencionar algo feliz. más que haya faltado y ya después te te decimos nuestra pregunta final. Sí, creo que o sea, una cosa que no mencioné y lo pensé que quería compartir con ustedes es, creo que para mí mucho de este proceso y como de lo lento o lo que me tardé en tener un buen diagnóstico, fue que probablemente yo no le hice mucho caso a mi cuerpo porque mi foco estaba en otra cosa. Y era como, ¿no? Sobrevive, paga tus gastos, trabaja, sé un adulto independiente a tus 20 años, pero muchas personas también creo que se enfocan en temas de modificación de su composición corporal porque todos queremos controlar de alguna manera lo que está pasando en nuestra vida. O sea, a mí
no, o sea, como que no me tocó poner foco en mi cuerpo porque mi foco estaba en sobrevive, o sea, consigue casi con qué vas a comer. Entonces, como pensar un poco más allá de lo que te está pasando en ese momento, te puede, o sea, como que te puede dar la pauta de lo que estás necesitando, ¿no? Es decir, a lo mejor si hoy tú le estás poniendo mucha atención a tu cuerpo, puede ser que estés ignorando algo que está pasando a tu alrededor, que no necesariamente está en tu control. Y es esa señal a que te está mandando tu cuerpo. Pues no sé, o sea, como que solamente tomarse esa pausa, no necesariamente tienes que estar en conflicto con tu cuerpo para no estar bien. Y solamente quería compartir esa idea. Me encantó, Lore. Ya vi por qué esta Lau te ama tanto. Ay, gracias. Es que nos pudimos conocer de cerca. Creo que vas a ser una muy buena persona para responder esto. Si hoy tu cuerpo te hablara, ¿qué te diría? Ay, qué bonito. Yo creo que me diría, respétate más, ¿no? O sea, respeta tus tiempos, respeta tus procesos, respeta lo que necesitas hoy. Porque más allá de la aceptación, del autocuidado, de a veces escucharnos, o querer entenderlo, simplemente es respeta lo que está sucediendo hoy en tu cuerpo. Es por algo y ya aprenderás, ya llegará ese momento en el que lo comprendas. Ay, me encantó. Puro amor con Lore. Sí, neta sí. Y me dejas a mí reflexionando también el de revisarme mi tiroides, ¿sí? Como que ya tengo rato, como que digo, hay cositas que no. Y ahorita que te escucho es como la señal de ya, o sea, tienes que hacerlo. Sí. Qué bueno. Si la señal fue para Carla, perfecto. Si fue para una persona, es suficiente. Exacto, pero que llegue la señal. Valga la pena, exacto. No, y creo que también tengo una amiga muy cercana que está pasando por un proceso de tiroides donde como que ve que ella ya hace cosas, pero todavía no se regula bien los laboratorios. O sea, como que muchas cosas que me dice, siento que a ella también le van a ayudar mucho. Entonces te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y también tu expertise. Y también si quieres compartirnos tus redes sociales por quien quiera pues consultarte o aprender más de ti. Yo feliz de estar por aquí y compartir también un poquito de mi parte personal, porque luego sé que puedo ser muy mi parte científica y la parte que amo de la nutrición y la bioquímica, etcétera. Pero pues también soy esta humana con 1000 errores y toda una experiencia vivida. Me pueden encontrar en Instagram como lore-nutrition. Nutrición, pero con T, las dos. Muchísimas gracias, Lore. Te mando un abrazo y ya estaremos repitiendo. Muchas gracias, Lore. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohabla_podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.